Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. ¿Subió el IEPS hoy? ¿Subió el IEPS? ¿Subió el IEPS? Muy bien. Vamos a entrar al tema, Pascal, que no es otro que este documento que presentó Germán Martínez al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien dices documento. Así es. Porque para carta está muy extenso. Para carta es muy larga y para renuncia, creo yo, que el aspecto de renuncia es superado y dejado de lado por una palabra que rima con renuncia, pero que yo he calificado este documento como denuncia. Yo creo que lo que Germán Martínez hizo, más que renunciar, es denunciar lo que está pasando, no solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino en la visión general que tiene esta gobernación. Y si queremos especificar, diremos frente al sector salud. Mira, Pascal, primero suplicaría a quien esté interesado en el tema que lea este documento. No tiene caso, ya has comentado tú de manera puntual algunos párrafos, algunos puntos, pero creo que vale la pena que se lea este documento hoy, mañana y quizá en los meses por venir, por lo que está haciendo este gobierno, instrumentado por dos de las personas, de los funcionarios más abyectos y serviles, que son el secretario de Hacienda y el subsecretario Arturo Herrera. La verdad es que lo que están haciendo, aparte de ser francamente violatorio a la ley del Seguro Social, es jugar con fuego, y me explico, Pascal. Primero, lo de el Seguro Social, la ley del Seguro Social. El Seguro Social es una institución histórica en México, Pascal, no solo por el papel que juega, sino porque es, no sé si sea la primera, pero es una de las primeras instituciones creadas por el México post-revolucionario, donde engloba a los tres sectores: el sector obrero, o si la fuerza, los trabajadores, el sector empresarial y el sector público. Y tiene una ley que fija particularidades para administrarse como consecuencia de ese manejo tripartita, de esa dirección tripartita. El presidente no nombra al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, somete a la consideración del Consejo Técnico. Alguien dirá, bueno, es un formulismo o no, pero el presidente somete un nombre del que él piensa que debe ser el director y está sujeto a la aprobación de esa entidad tripartita que es el Consejo Técnico del Seguro Social. Ante el cual renunció Germán Martínez. Exactamente. De ahí la importancia. Él no renunció ante el presidente. Él va con el Consejo Técnico, que es quien lo nombró. Es la autoridad que lo designó. Entonces, en ese sentido, tiene reuniones periódicas. Por supuesto. Sí. No. Hay sesiones una vez al mes y con reporte y de situación y todo. Sí. Es el mismo caso del Infonavit. El mismo caso que se crea. El instituto entró en operación en 1943, si no estoy equivocado, pero desde 1942 se hace toda la parte legal. Y 30 años después, con el presidente Echeverría, se crea el Infonavit con este mismo modelo. Entonces, es interesante cómo Hacienda está metiéndose, vamos a decir, porque no es lo mismo que tú negocies con el director para que la estructura funcione dentro de ciertos lineamientos políticos de austeridad, etcétera, a que pretendas imponer. Eso creo que fue... Él habla de decisiones tomadas fuera del IMSS. Injerencistas, le llama él. En otras palabras, metiches, que esta intención de poner estos delegados administrativos que manejarían y correr o hacer a un lado a los funcionarios que fueron aprobados por el Consejo Técnico. Es decir, mira, en una democracia, Pascal, aun cuando para una especie algunos... de procónsules, ¿no? Efectivamente. O sea, en una democracia, con todas las limitaciones y errores que quieras tú verle a la democracia mexicana, que los tiene sin duda, pero las formas, la legalidad reviste una gran importancia. En la medida en que tú desde el poder, desde la jefatura del Estado, atropelles eso, con base en una serie de consideraciones sociales o lo que fuere, estás sembrando
la semilla de la anarquía y de la falta de credibilidad o el descrédito de las instituciones. Pero ¿qué hace Germán Martínez? Denuncia una situación que no es privativa nada más del Seguro Social. Ahora, veamos otro elemento que debe señalarse, Pascal. En las democracias hay dos aspectos de la vida económica, política y social que pueden generar una situación de inestabilidad política y protestas en algunas ocasiones sin control. Uno es las pensiones. Ese es el primer tema. Cuando los trabajadores, los empleados se ven defraudados, y no lo digo en el sentido económico, sino que traiciona el gobierno, las instituciones, la confianza de aquellos que aportaron. Pues de repente también en el sentido legal. También en el sentido, evidentemente, sí, ¿no? Pero sí, cuando ven ellos que aquello que tenían la esperanza de que les diera una cierta vida digna o cercano a la dignidad, etcétera, en ese momento la gente sale a la calle, incluso, por ejemplo, el caso de Chile con la señora Bachelet, acuérdate las protestas, cuando en Francia Nicolás Sarkozy pretendió elevar la edad mínima de retiro de 60 a 65 y casi una guerra civil y logró elevar 2 años, nada más, que no es suficiente. Están jugando con fuego con eso, las pensiones. Es más, es un tema, aquí tuvimos al que era presidente o director de la CONSAR, ¿te acuerdas? Al director del CIEP, de este centro de investigación, el doctor Héctor Villarreal, pero aquí nadie habla del problema de las pensiones. Segundo, los sistemas de salud pública, Pascal. Ahorita, si nosotros analizamos la parte demográfica mexicana, encontraremos que las enfermedades degenerativas por cuestiones de edad, enfermedades cardíacas y la diabetes son enfermedades caras para empezar en sus tratamientos y son enfermedades que golpean de manera directa a una de las clientelas más leales de López, que son los mayores de 60 o 65 años. A quien más está golpeando esta política es a los viejos, Pascal, para utilizar un término coloquial. Pero no nomás es en el seguro. En los centros de alta especialidad médica, todos los institutos, estos les han recortado y van a seguir recortándoles. Cuando tú, en aras de una austeridad que no es, austeridad es otra cosa, cuando tú aplicas estos recortes o cortes o reducción en el presupuesto, si tú lo hicieres, Pascal, para reducir deuda, por ejemplo, y para tener más margen de maniobra y enviar un mensaje de confianza a los empresarios, es correcto esa decisión. Explícala. Sí, como una familia que reduce gastos para pagar tarjetas, ¿no? Así es, ¿verdad? Está o para tomando salir de una deuda sana financieramente. Así es. Sí. Pero cuando tú estás recortando aspectos como la salud para los mayores, porque dices tú, bueno, es que también afecta a los jóvenes, es cierto, pero no es lo mismo una enfermedad de un joven de 20, 25 años hoy, sin que esté yo minimizando esas enfermedades, pero son más graves y frecuentes en los viejos. Efectivamente en los viejos, sí. Y más caras, sobre todo. Sí. La diálisis, hemodiálisis, operaciones a corazón abierto, tratamientos para Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera. Entonces, y muchos de ellos ya no cotizan, Pascal. Es decir, es un gasto neto, total. No aportan, aportaron, pero aportaron cantidades muy pequeñas porque estaban en el sistema de reparto. Pero ellos no hacen ese análisis. Ellos dicen, nos están quitando el servicio, no hay medicamentos, me pasan una operación hasta dentro de 6 meses. Pagaron poco, pero pagaron. Pagaron lo que tenían que pagar. Y le decían, ¿no? En ese momento, tú vas a tener un servicio médico hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Sí. Entonces, cuando tú a esos 10, 12 millones de personas mayores de 60 o 65 años les estás no quitando, dañando de una manera significativa lo que ellos consideran como permanente, cuidado con eso. Y el problema de las pensiones, que lo vamos a ver en 1 o 2 años también. Estas personas hoy en el gobierno están jugando con fuego, Pascal. Y en las condiciones en que la economía va decreciendo, el ritmo lo vamos a ver este viernes con los datos no definitivos, pero ya no serán los oportunos, sino ya los datos del Producto Interno Bruto del primer trimestre, y ahí vamos a comprobar cómo la economía ha entrado en una espiral descendente. Cuando vemos
estos desfiguros en la refinería Dos Bocas que no atinan, que si el estudio de impacto ambiental está, que ya me autorizaron, que no te autoricé, el Tren Maya. Es decir, cuando ves tú cómo esos recortes los estás utilizando primero para formar o fortalecer clientelas existentes, los los ni estudian, ni trabajan, ni quieren, con esto, con el otro, llega un momento en que dices, señores, ¿qué no conocen la historia económica del mundo? En los últimos 40, 50 o 60 años, no hay un solo país, Pascal, que haya podido construir o sentar las bases de un mejor futuro en base a dádivas y subsidios. No existe eso. El dinero eventualmente se acaba, el Estado termina comiéndose a sí mismo. Efectivamente, empieza la estadofagia, vamos a decir, empieza a devorarse. La única manera que tienes tú de otorgar beneficios sociales sustentables financieramente es creciendo. Y no hay una sola medida de este gobierno que tenga por objeto estimular, impulsar el crecimiento económico. Por el contrario, sus principales medidas que ha tomado van en la dirección contraria. Generan desconfianza, cancelan inversiones. Aquí en la Ciudad de México, con esta idea de la científica, tenemos a 40,000 albañiles fuera del trabajo, fuera del empleo. Entonces dice uno, a ver, señores, ¿que no hay más Germanes Martínez en el gabinete para que, como dicen los españoles, le planten cara al presidente? No hay, Pascal. Yo tengo la esperanza de que este documento y esta posición de Germán Martínez, al margen de filias y fobias o de diferencias o lo que sea, es un documento que vale la pena tomarlo en cuenta. Y termino diciendo lo siguiente, Pascal. La soberbia frente a este acto es una muestra de mezquindad que ofende. Cuando el presidente dice, no, bueno, pues si se quiere ir, regresar al Senado, pero tenemos buenos funcionarios y con eso sustituiremos. Tengo zurdos y derechos en el bullpen. Efectivamente, en el bullpen, ¿verdad? Y tenemos pitchers para sacar el último out o la última entrada y tenemos de todo. Pero lo que más me ha molestado, Pascal, es esa soberbia de Alfonso Romo que está viendo la tempestad y no se hinca. Un hombre no es el gobierno. Yo quisiera recordarle al ingeniero Romo lo siguiente, Pascal. Tan un hombre es importante que él fue propietario o accionista principal de Seguros América. Y en las compañías de seguros hay un seguro importantísimo para las empresas que es el seguro de hombre clave. Es decir, las empresas, hay una persona donde si esa persona fallece o se va a otra empresa, etcétera, en ese momento la empresa se pone en peligro. Por eso compras tú una póliza de hombre clave. Pero también en los gobiernos, Pascal. ¿Quién puede negar hoy que López es el gobierno en este país? ¿O quién lo podía negar con Echeverría o con Salinas o hoy con Trump? Es decir, y cuando él minimiza, un hombre no hace el gobierno. Que no se le olvide al ingeniero Romo que los carniceros de hoy serán la oveja sacrificada mañana. Esa soberbia que han mostrado, y lo mismo el senador Aces, no sé si ya ex senador, pero con esa soberbia, sobrado. Yo ni conozco al tal Germán Martínez. Germán Martínez, ni conozco a ese señor. Dice uno, ¿qué necesidad tienen de ofender de esa manera? Fidelidad absoluta. Luego cuando dice él, todos los que estamos aquí, algunos diputados, le debemos esto a Andrés Manuel López Obrador. Y el que no tenga fidelidad absoluta a López Obrador no tiene nada que hacer en Morena. Yo que quisiera recordarle, o quiero recordarle al senador todavía Aces, que no participa él en un movimiento religioso, fundamentalista. Está en un partido que pretende ser un partido y forma parte de uno de los pilares del Estado mexicano, donde lo de fidelidad absoluta solamente a los principios, a la conciencia. ¿Y qué va a pasar con esa CATEM, con esa Confederación Autónoma de Trabajadores de México, etcétera, que era la cuña para debilitar a la CTM? ¿Quedó en el aire eso? El hecho es, pues, de que Germán Martínez regresa al Senado de la República y será interesante ver cómo lo recibe el resto de la fracción de Morena, cómo se atrevió él a exhibir a este gobierno en esa disque política de austeridad, cuando es una política casi criminal en contra de los más desprotegidos, Pascal,
los mayores de 60 o 65 años. A ver, tenga razón o no, eso lo juzgará cada quien. Creo que lo que hizo Germán Martínez es inusitado en un gobierno donde nadie se atreve a hablar. Efectivamente, ¿no? Fue un gesto que lo honra a Germán. Es un gesto que lo honra, al margen de la posición que tengamos de su vida política. No, incluso partes de la carta se pueden cuestionar, pero el hecho... Dijo, aquí está. El hecho de haber explicado así es. Públicamente esto me parece... Ojalá y hubiese más funcionarios que adoptaran esa actitud. Y termino diciendo lo siguiente, Pascal, mañana no voy a venir porque voy a Puebla. Imagen organizó allá un encuentro 2030. Entonces voy a estar en Puebla mañana, entonces voy a ir, como decían los estudiantes. Ahí nos saludas a los amigos en Puebla. Así es. Como decían los estudiantes jodidos que éramos ahí, ¿vas a ir a Sonora? Sí, ¿en qué te vas a ir? ¿En Ión? Decían, ¿no? Para no decir en camión, pues entonces, en Ión. Decían. Entonces me voy a ir en Ión a Puebla. Me voy buen camino. Camioncito. Gracias, Ángel. Pero aquí el viernes, aquí nos vemos. Aquí nos vemos. Gracias.